La dehesa de Moeda Alta, una finca de 150 hectáreas del término municipal de Navalvillar de Pela, forma parte de la red de espacios naturales protegidos de Extremadura desde que fuera declarada Parque Periurbano de Conservación y Ocio en 2001. Comenzó así la historia de esta singular área protegida, que a salvo de proyectos urbanísticos y otras amenazas, compagina en armonioso equilibrio la conservación de su valioso patrimonio natural con el desarrollo de multitud de actividades de ocio y de sensibilización y educación ambiental. Situada entre las Vegas Altas del Guadiana y las estribaciones de las Sierras de las Villuercas, el Parque Periurbano Dehesa de Moeda Alta se encuentra en el corazón de un valioso entorno. Extensas dehesas, pastizales y olivares se alternan con productivos cultivos de regadío y secano. Un complejo mosaico de hábitats donde también destacan los sotos fluviales de ríos como el Cubilar, el Ruecas, el Gargáligas y embalses como el de Sierra Brava, el de García de Sola o el de Orellana, entre otros. Un entorno que es el resultado de dos ambiciosos proyectos que durante la segunda mitad del siglo XX transformaron radicalmente el paisaje en la cuenca media del Guadiana. Todo comenzó en 1952 con el Plan Badajoz, un gran proyecto diseñado para aprovechar los recursos hidrológicos en la agricultura y en la generación eléctrica, mediante la construcción de numerosos embalses y canales de agua. Estas colosales infraestructuras propiciaron la sustitución progresiva de dehesas y campos de secano por productivos cultivos de regadío, de arroz, maíz y frutales. La actual coexistencia entre hábitats naturales, grandes masas de agua y nuevos terrenos de regadío ha facilitado el aumento de las poblaciones de muchas especies antes ausentes o escasas, principalmente aves acuáticas, gracias a la abundancia de alimento y refugio. Ejemplo de ello son las más de 185 especies de aves que han sido inventariadas en el entorno de las Vegas Altas del Guadiana. Aves acuáticas coloniales como la pagaza piconegra, el charlancito o la cigüeñuela nidifican en los embalses cuya importancia aumenta en invierno con la llegada de miles de anátidas como el ana de rabudo, el pato cuchara, la cerceta común o el ana de real. La abundancia de alimento en los regadíos también asegura, año tras año, la presencia invernal de especies como la grulla común, la ave fría europea o el ánsar común. La relevancia de estos hábitats artificiales durante los pasos migratorios propicia que especies como la aguja colinegra, el combatiente o el corralimos común también decidan recalar en ellos. Incluso especies habituales de los cultivos de secano del entorno, como la perdiz común, el alcaraván común, la abutarda, el sisón, la calandria, el triguero o el buitrón han adaptado sus hábitos para beneficiarse de los recursos de estas zonas húmedas. Los ríos y arroyos que atraviesan las grandes extensiones de regadío cumplen un papel muy importante. Constituyen corredores ecológicos por donde la fauna puede desplazarse de forma segura gracias a la protección que aporta la vegetación de ribera. A pesar del paulatino aumento de las áreas de regadío, en el entorno del Parque Periurbano Dehesa de Moeda Alta, aún se conservan grandes y valiosas superficies de dehesa. Las dehesas
se originan mediante la transformación del bosque mediterráneo a lo largo de la historia por la acción del hombre. Con el objetivo de aprovechar al máximo todos los posibles recursos del bosque original, el ser humano ha realizado un minucioso aclarado de los pies de encinas y alcornoques y ha eliminado de forma sistemática el estrato arbustivo y de matorral. Además, en las fases iniciales de la vida de las encinas se realiza lo que se conoce como poda de formación. El objetivo de esta es formar un árbol de poca altura a la cruz, con 2 o 3 ramas principales que extiendan su copa a lo ancho, para maximizar así la producción de bellotas y de ramas bajas con hojas accesibles para el ganado. El resultado ha sido un provechoso hábitat que permite que bajo las copas de los árboles se desarrollen pastizales, se puedan cultivar cereales y además se obtengan importantes producciones de bellota. También se aprovechan otros recursos como la caza, la apicultura, la saca de corcho en el caso de los alcornoques o la producción de picón, carbón o leña procedente de la necesaria y periódica poda del arbolado. Leña que sin duda alimentará las hogueras que guían el camino de la carrera de San Antón en Navalvillar de Pela, en su noche de la encamisada. En esta fiesta de interés turístico regional, que se celebra cada 16 de enero, los peleños se visten con amplias camisas blancas y gorros puntiagudos y galopan por las calles entre las llamas de las hogueras. La dehesa es sin duda un tipo de bosque único, que caracteriza profundamente el paisaje y la identidad cultural de Extremadura. Un claro ejemplo de sostenibilidad que permite aunar actividad económica y unas condiciones ideales para el desarrollo y la conservación de un gran número de especies de flora y fauna. En este sentido, al igual que en el resto de hábitats del entorno, el grupo de las aves destaca en la dehesa, donde son especies características la abubilla, el rabilargo, la paloma torcaz o el alcaudón común, junto con rapaces como el águila perdicera, el elanio azul o el águila calzada. La dehesa en el Parque Periurbano de Conservación y Ocio, Dehesa de Moeda Alta, es un libro abierto que nos ofrece la posibilidad de aprender algo más sobre este hábitat. Aquí se dan cita varios tipos estructurales de dehesa, una situación que permite al visitante entender la imprescindible intervención del hombre en la formación de la dehesa. Un largo proceso donde cada árbol es protagonista y son muchos los manejos culturales asociados. Dependiendo de la densidad de encinas por hectárea, pueden establecerse en la dehesa de Moeda Alta diferentes zonas que están asociadas a sensibles cambios en la flora y fauna acompañante. Las zonas de dehesa cerrada presentan árboles con copas entrecruzadas y una importante densidad de chaparros de gran porte, donde la fauna encuentra refugio, protección y alimento. Predominan, sin embargo, en el parque las zonas de dehesa intermedia, también llamada tradicional, muy valiosa por su elevada producción de bellotas y sus pastizales de alta calidad y cuya vocación es ganadera. Las especies de matorral son escasas y de pequeño tamaño. Torbisco, el cantueso, la jara rizada o el jaguarzo negro. El ganado se encarga de controlar su excesiva presencia y también de mantener los pastizales ralos, evitando así el riesgo de incendio forestal. Por último, las zonas de dehesa abierta del parque se caracterizan por la alta diversidad de especies herbáceas de sus pastizales, en ocasiones con encharcamientos temporales, donde es normal encontrar juncos y tamujos.
e incluso admirar varias especies de orquídeas, entre las que cabe destacar la Serapia verde, una orquídea endémica de Extremadura que se encuentra catalogada en peligro de extinción por la rareza de sus poblaciones. Pero la dehesa también tiene problemas de conservación. Al igual que en muchos territorios de la región, la seca ha provocado en Moeda Alta la muerte de decenas de encinas en los últimos años. Este peligroso enemigo, también conocido como decaimiento forestal, se presenta como un deterioro anormal de los árboles. Incluso algunas especies de matorral mediterráneo pierden vigor y mueren en un corto plazo de tiempo tras amarillar y caerse sus hojas. Su origen está asociado a factores ambientales adversos, como cambios bruscos en la disponibilidad de agua o el aumento de las temperaturas, unidos a la presencia de una especie de hongo patógeno presente en el suelo. Una de las víctimas de la seca en el parque periurbano fue el árbol más importante de la comarca, la encina del Convenio. Se trataba de un árbol de colosales dimensiones y una edad que podría rondar los 500 años. Bajo su copa, alcaldes y propietarios de la zona celebraban importantes reuniones para repartir los pastizales y la montanera de bellota, así como para discutir sobre diferentes problemas y litigios. No obstante, los árboles muertos ofrecen nuevas oportunidades para otras especies como el mochuelo o la carraca, entre otros, que aprovechan los huecos para nidificar, o incluso para establecer colonias como el caso de algunos murciélagos, o como refugio para pequeños carnívoros como la jineta o la comadreja. Entre todas las especies presentes en la dehesa de Moeda Alta, la grulla común es sin duda la responsable en gran medida de la fama que ostenta el parque. Estas elegantes visitantes, símbolo inequívoco del cambio de estación, recorren cada año miles de kilómetros para pasar el invierno en Extremadura. Su cuello alargado y sus largas patas, adaptadas a la vida en medios acuáticos, las asemeja a otras especies zancudas, como la cigüeña o la garza. Su gran tamaño y espectacular plumaje las hace inconfundibles, y aunque parezca que tienen cola, se trata de varias plumas de las alas que están más desarrolladas que el resto. Su altura se aproxima al 1,5 metros, y su envergadura puede llegar a los 2,5 metros. En vuelo siempre llevan el cuello y las patas extendidas, alternando aleteos y planeos. Suelen desplazarse en bandos con un característico vuelo en formación en V, aprovechando las corrientes térmicas para ganar altura y planear durante sus largos viajes migratorios. El comportamiento de las grullas es muy territorial durante su época de reproducción. Una vez terminado el nido construido sobre el suelo con material vegetal, pondrán en él 2 o 3 huevos, cuya incubación será compartida entre macho y hembra durante un mes. A los 3 días de nacer, los pollos de grulla serán capaces de alimentarse por sí mismos y de volar a las 10 semanas. Al finalizar el verano, antes de iniciar la migración, el comportamiento de las grullas se transforma. Se vuelven gregarias, es decir, forman grandes bandos, a veces compuestos por miles de individuos, para sentirse más seguras y protegidas. Las grullas abandonan finalmente sus zonas de cría en el norte de Europa, Alemania, Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, a finales de agosto, para dirigirse hacia zonas más cálidas donde pasar el invierno. Siguen 2 rutas migratorias bien conocidas. La ruta oriental,
que cruza los países de Europa del Este y se dirige hacia el noroeste de África, y la Ruta Occidental, cuyo destino es la península ibérica y el norte de África. Tras hacer estratégicas paradas para descansar en lugares como el lago Hornborga, Suecia, la isla de Rügen, Alemania, y las Landas, Francia, las grullas que siguen esta ruta cruzan los Pirineos y en su mayoría se detienen en la laguna de Gallocanta, Aragón, España, antes de distribuirse por el resto de zonas peninsulares de invernada. La diversidad paisajística de Extremadura, unida a la abundancia de alimento y el clima favorable, han convertido a esta región en la principal zona de invernada de la grulla común de la península ibérica, llegando a acoger a más de 140.000 aves que se reparten en varios núcleos estables de invernada. La dehesa de Moeda Alta se encuentra en el núcleo denominado Zona Centro, donde llegan a concentrarse más de 85.000 individuos, alcanzando las máximas poblaciones en los meses de diciembre y enero. La abundancia de zonas húmedas y la alternancia entre dehesas y regadíos ha convertido los regadíos de las Vegas Altas del Guadiana en la principal zona de invernada de la grulla común en Extremadura y una de las más importantes de Europa. Este hecho ha motivado que el Parque Periurbano de Moeda Alta sea el lugar perfecto para la celebración del Festival de las Grullas. Un evento que año tras año congrega a cientos de personas procedentes de dentro y fuera de la región y cuyo principal objetivo es promover el turismo ornitológico basado en la observación de las grandes concentraciones de grullas y del resto de especies con las que comparte el hábitat. Esta actividad, al igual que ocurre en otras zonas de Europa, genera excepcionales oportunidades y beneficios socioeconómicos en las áreas rurales de Extremadura. Las grullas pasan gran parte del día alimentándose. Además de aprovechar los granos de maíz y arroz desperdiciados tras la cosecha en los rastrojos de los regadíos, comen bulbos, invertebrados y bellotas en las dehesas. Las más jóvenes, que nunca han visto el fruto de la encina, aprenden de sus padres a pelar habilidosamente con el pico el preciado alimento. Una enseñanza que nunca olvidarán. En sus rutinas diarias, suelen descansar a mediodía en lugares tranquilos y sin molestias antes de proseguir con la búsqueda de alimento. Al llegar la tarde, las grullas inician el regreso hacia sus dormideros comunales, que son los lugares donde cientos o incluso miles de aves pasan la noche juntas, a salvo de predadores y de molestias. Estos suelen ubicarse en arrozales parcialmente inundados o en las orillas de los embalses cercanos. Al igual que al amanecer, las últimas luces del día son un momento idóneo para acercarse a los observatorios del Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa de Moeda Alta, después de haber visitado su centro de interpretación y recorrido algunas de sus rutas interiores. Por su posición elevada y su privilegiada ubicación, los 4 observatorios del parque nos permitirán disfrutar de un inolvidable espectáculo natural gracias a la suave luz del atardecer. Cientos de bandos de grullas, además de otras aves, surcarán el cielo en todas direcciones. Frente a nosotros, siluetas de aves arropadas por sonoros trompeteos irán llegando poco a poco a los arrozales en busca de descanso. Extremadura,
El destino preferido de las grullas puede presumir con orgullo de que el Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa de Moeda Alta se encuentre enclavado en el corazón del área de invernada más importante de esta especie en toda Europa. Dentro de su ruta migratoria, este es el lugar donde las grullas permanecen durante más tiempo y con mayores poblaciones. Sin lugar a dudas, es un enorme privilegio que debemos preservar. Un espectáculo natural de incomparable belleza al que todo el mundo está invitado.